Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, hoy no tuvimos suerte con la clase. Hoy justo que me podía conectar. Algunos de ustedes no podían, bueno, es entendible. Les voy a pedir, la semana que viene tratemos de conectarnos todos porque vamos a hacer una clase práctica. Vamos a redactar un contrato con lo que aprendimos hasta ahora, con lo que vamos a charlar hoy. Vamos a redactar un contrato. Va a ser un contrato de obra o de servicio que entiendo que les puede llegar a servir a ustedes luego cuando realicen su tarea profesional, y la verdad es que quiero que les quede eso de modelo, para cuando tengan que hacer algún trabajo, alguna obra, alguna instalación, tengan ya ese contrato como para poder utilizar. Bien. Siempre uno busca, se baja contratos de internet, los que no son abogados y demás, pero bueno, vamos a hacer algo bien prolijo, y que cumpla con todos los recaudos que tiene que tener un contrato de ese tipo, y que les asegure a ustedes también que no tengan en principio ningún problema al momento de realizar alguna obra o prestar algún servicio. Bueno, vimos la parte general de contratos en estos últimos dos encuentros. Hoy vamos a hablar de algunos contratos en particular, elegidos quizás por importancia, por su trascendencia o por la cantidad de contratos que se celebran de estos. Y después, en otro video, vamos a hablar del contrato de obra, vamos a hablar del contrato de servicio. El primero que vamos a mencionar es el contrato de compraventa, es el contrato típico, digamos uno de los que tiene mayor desarrollo normativo, y uno de los contratos más antiguos también. El código dice que hay compraventa cuando una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Bien, acá tenemos bien separadas las obligaciones principales de cada una de las partes, comprador y vendedor, donde uno es transferir la propiedad, y esto es importante, bien, porque después vamos a ver otros contratos en donde lo que se entrega es el uso y goce. Uno se obliga a cumplir con determinada prestación, con una obligación, pero en este caso la base del contrato es la transmisión de la propiedad. Bien, esta parte del código de los contratos de compraventa se aplica supletoriamente a un montón de contratos, a los contratos por los cuales se transfieren derechos reales, de propiedad horizontal, superficie, usufructo, condominio, cuando se transmiten títulos valores. Van a ver que el contrato de compraventa está tan regulado, tan bien regulado, que a la permuta se le aplica, que suele ser sus cláusulas suelen ser extensivas a otro. Diferencia entre compraventa y permuta. Bueno, ustedes saben que la permuta es un contrato también típico y que conocemos bastante, es donde hay dos partes que se entregan cosas o bienes. Bien, y ese contrato es regulado como permuta cuando, en el caso que hubiera una parte en precio y otra parte con la entrega de alguna cosa, de algún bien, si la parte que se entrega en precio en dinero consiste en una parte mayor al valor del bien que se entrega, vamos a estar hablando de compraventa. Si igual habláramos de permuta y por entrega de una cosa y dinero, si la cosa que se entrega, el valor es más grande, estaríamos hablando de permuta. Vamos a un ejemplo. Si yo cambio mi auto y entrego mi auto que vale 1.000.000 de pesos y 200.000 pesos en efectivo, ahí básicamente estaríamos en una permuta. Bien, ahora si yo entrego mi auto que vale 1.000.000 de pesos y 1.500.000 de pesos en efectivo, ahí estaríamos hablando de una compraventa, dado que esto ese monto es más importante. Bien. Bueno, si hablamos del precio, el precio en la compraventa puede ser determinado, puede ser determinable por un tercero o puede no estar determinado. Bien, el precio determinado es el que van a fijar las partes en el contrato. Bien, también puede el precio estar designado para que sea un tercero quien sea el que fije el precio. El precio puede estar convenido por un monto total, puede estar convenido por una unidad de medida, por una medida de superficie, tantos dólares el metro cuadrado o tantos pesos el metro cuadrado. Bien, en ese caso, según la excedencia de lo que se hubiera vendido, si la superficie fuera mucho mayor
a lo que se expresara en el contrato, con lo cual la obligación de pagar tiene que ser superior a la que al principio expresamos o a la cual entendían que estaban obligadas las partes, eso nos habilita a la resolución. El precio también puede ser determinado por un tercero, es decir, podemos haber pactado que un tercero sea quien fije el precio en la compraventa. Si hablamos de las obligaciones de las partes, obviamente la obligación del vendedor será la de transferir la propiedad del bien. Transferencia que podrá hacerse con la entrega del bien o que podrá hacerse a través de algún otro instrumento. Con la entrega del bien, el vendedor tiene la obligación de entregar todos los instrumentos que sean necesarios para la realización de ese contrato y tiene la obligación también de otorgar los instrumentos que sean necesarios. Por ejemplo, en la compraventa de un inmueble, el vendedor va a tener que no solamente entregar el bien, sino también otorgar la escritura traslativa de dominio. Bien, los gastos de la entrega van a estar a cargo del vendedor, salvo que se hubiese pactado de alguna manera. En estos casos, recuerdan cuando hablamos la semana pasada que rige muchas veces la autonomía de la voluntad, pero el código establece fórmulas supletorias para el caso de que nosotros no hayamos pactado quién se hacía cargo de la entrega de la cosa. Bien, en un bien, en este celular, en un mouse, en algo que no tiene peso o que no es complicado su entrega, no va a ser algo que nos influya, pero sí nos va a influir, por ejemplo, en un vehículo. ¿Ven? Cuando compramos un vehículo y tenemos que pagar el traslado desde la aduana, o tenemos que pagar el traslado desde la playa de estacionamiento donde está, ¿no? Cada vez que uno va y compra un vehículo, nos cobran el acarreo, el traslado, el ponerlo en la ciudad en donde nosotros lo adquirimos. En esos casos se pacta que ese precio sea o que ese costo sea a cargo del comprador. Si no hubiera nada pactado, tendría que ser el vendedor quien se haga cargo. Bien, el tiempo de la entrega siempre es en el momento en que se formalice el contrato. En el caso de los inmuebles, cuando se hace la escritura. Obviamente esto puede también surgir, puede hacerse algún pacto en contrario, y la cosa debe entregarse siempre libre de todo poseedor, libre de cualquier tipo de oposición de terceros, bien, con todos los accesorios que tenga. Respecto de las obligaciones del comprador, la más importante, como imagino que ustedes sabrán, va a ser obviamente la de pagar el precio en la forma que se hubiera convenido. Bien, también es una obligación importante respecto del comprador la recepción de la cosa, recibir la cosa, recibir los documentos. Bien, y por último, también costear los gastos de esa recepción. ¿Vieron? Esto es importante, se ve cuando nosotros realizamos una escritura traslativa de dominio, cuando la compraventa opera sobre un bien inmueble, en donde la verdad es que los gastos son bastante elevados. Bien, lo mismo en un auto, donde quien compra es el que costea los gastos de la inscripción registral y demás. Otro tema importante es que regula el código, esto está bueno, es el tema de la factura. En la obligación del vendedor de entregar al comprador una factura con la descripción de la cosa que vendiera, con el precio, con los plazos, con las condiciones de pago y demás. Si no hubiera ningún tipo de plazo, ninguna indicación en contrario, se entiende que la factura, que la venta ha sido de contado. Esto acá un tema de la práctica que es muy común. En general, la factura no implica la entrega lisa y llana de la factura. Si nosotros no ponemos nada, entregamos que la venta ha sido de contado. Es decir, cuando nosotros entregamos la factura, se podría presumir que nos han abonado. Bien, por eso, pero esto se hace en determinadas técnicas o relaciones comerciales donde los pagos son de contado. Cuando los pagos no son de contado, que es lo más común en general en los negocios, que los pagos no sean de contado, lo que se entrega es la factura y luego cuando se reciben el dinero o el precio, ahí se entrega un recibo. Bien, ¿qué tenemos que hacer si ustedes el día de mañana tienen que facturarle a algún cliente, le realizan un trabajo, les pide que les facture y demás? Lo que tienen que consignar en la factura, van a ver los casilleros, es cuenta corriente. Cuando ustedes en la factura señalan que es cuenta corriente, esa factura no es cancelatoria del pago del precio.
Bien, la entrega de esa factura no hace presumir que me hayan pagado el precio. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, en el estudio. Una compañía te dice, te voy a pagar, no sé, 20.000 pesos. Bueno, mandame la factura y en 15 días te saco el pago. Yo le envío la factura, le marco el casillero que dice cuenta corriente. Cuando me llega el pago, le extiendo un recibo. Y ahí pongo que recibí el pago. O si me entrega un cheque, le extiendo un recibo por ese cheque. Bien. La entrega de la cosa, el lugar es el lugar convenido. En caso de que no hubieran convenido nada en el contrato, el código presupone que la cosa debe entregarse en el lugar en el cual se encontraba al momento de celebrarlo. Bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, recepción de la cosa, pago del precio. El precio siempre, el pago se hace contra entrega de la cosa, excepto pacto en contrario. Esto que les decía, si no fuera de contado, si yo no estoy pagando de contado, la factura le hago una marca en la parte de cuenta corriente y después eso se completará con el recibo también. Algunas cláusulas que se pueden fijar en los contratos de compraventa son, por ejemplo, el pacto de retroventa, el pacto de reventa, la preferencia. El pacto de retroventa es aquel en el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa contra el pago de un precio en más o menos de lo que se hubiera convenido. El pacto de reventa es a la inversa. El comprador se reserva el derecho de devolver la cosa comprada también con un pago en exceso o con una disminución convenidas. Yo les vendo un determinado bien y me reservo el derecho de recuperarlo, ese bien, con el pago de un sobreprecio. Bien, el pacto de preferencia, ese también se establece muchas veces, es a través del cual el vendedor se compromete con el comprador a que si va a vender la cosa, primero se la va a ofrecer al comprador, bien, por el mismo precio. Esto se suele utilizar en el ámbito societario, negocial y demás, en donde si yo tengo un socio y mi socio va a hacer venta de acciones, venta de cuotapartes, fijamos ahí una preferencia que primero, antes de vendérselas a otro, me las tiene que ofrecer a mí a ese precio. Bien, y yo puedo optar por la adquisición. La permuta, como les decía, la permuta es un contrato muy chiquitito, básicamente se rige en casi todo por las reglas de la compraventa. Bien, la diferencia es que las partes, una entrega el dominio de la cosa y la otra, en vez de transferirle el precio, en vez de pagarle un precio, lo que hace es entregarle también el dominio de otro bien. Es un contrato típico que todos lo conocerán. Yo qué sé, te cambio este auto por este otro, te entrego bienes, no sé, una computadora por un celular. Bien, ahí iría por ahí ese contrato. Vamos a hablar ahora de la locación. Bueno, la locación es también un contrato por excelencia, de los más discutidos. De hecho, habrán visto en los medios que se está discutiendo actualmente la modificación a la ley de locaciones urbanas. La ley de locaciones urbanas se modificó hace pocos años, pero la verdad que fue bastante mala las cuestiones que se le introdujeron a la ley, el plazo, básicamente, y demás, y hizo que salieran un montón de muebles del mercado, con lo cual ahora se está buscando o volver al esquema anterior o a un esquema superador. Bien, en el caso de la locación, a diferencia de la compraventa, no entrego el dominio de la cosa, no entrego en propiedad la cosa, el bien, sino que a lo que me obligo es a otorgar a otro el uso y goce. Bien, temporario, uso y goce temporario. También a cambio de el pago de un precio. Bien, la formalidad en el caso de los muebles o de los inmuebles, perdón, o los muebles registrados, tiene que ser por escrito el contrato. Bien, es un contrato que tiene, a partir de esta modificación, algunas particularidades. El tema de la continuidad de la locación, por ejemplo, esto ya estaba en el código antes. Bien, el contrato de locación continúa aun cuando fallezca el locador o el locatario. Bien,
En el caso de los inmuebles esto se ve claramente. Bien. ¿Qué más? Objeto. Bueno, las cosas, toda cosa, dice el código presente o futura, puede ser objeto y que esté desde ya en el comercio, puede ser objeto de contrato de locación. Bien. En general nosotros cuando hablamos de locación casi siempre asemejamos este contrato o pensamos en este contrato en referencia a la locación de un bien inmueble para el uso habitacional, bien, pero hay locaciones de cosas que pueden no ser inmuebles, que pueden ser cosas muebles, pueden ser semovientes, pueden ser otro tipo de bienes, bien. El tema de las obligaciones de las partes, la obligación más importante, de las partes son dos: locador, quien entrega para uso y goce la cosa; locatario, quien paga el precio, y esa es la obligación más importante para el locatario. Bien, primero el pago del precio, segundo, no modificar el destino para el cual fue pensada o para el cual fue entregada la cosa. Es tan importante el tema de la no modificación del destino que si uno modifica el destino puede llevar a la rescisión del contrato. Es un incumplimiento que lleva a la posibilidad de rescindir ese contrato. Particularidades que tiene la modificación que le introdujo esta modificación de la ley 27.551 al código. Por ejemplo, el pago de los alquileres anticipados. Bien, solamente uno prevé el código. No se pueden pagar alquileres anticipados por más de un mes. El pago del depósito de garantía. En el caso del depósito de garantía, también antes algunos contratos se solía pactar 2 depósitos, 2 meses de depósito de garantía o un mes de depósito, pero el mes más alto del valor del alquiler. Bueno, ahora el código establece como obligación que el depósito de garantía puede ser de un mes nada más y va a ser la cantidad menor, el valor menor de todos los meses que dure ese contrato de locación. Bien, imagínense que nosotros hacemos un contrato de locación por 36 meses. Los primeros 12 meses a 40.000, los segundos 12 a 60.000 y los terceros 12 meses a 80.000. Bueno, el depósito de garantía solamente va a ser por el monto menor, por 40.000. Y la obligación de restitución de ese depósito de garantía, que va a ser a la finalización del contrato, va a ser por el monto más alto. Es decir, el depósito no va a quedar congelado para el locatario. En el caso del ejemplo que yo les daba, el locatario entregará 40.000 pesos de depósito de garantía y una vez finalizado el contrato, los 36 meses, recibirá el monto del contrato más alto, del alquiler, perdón, o del valor locativo más alto. Recibirá 80.000 pesos. Prohíbe después el código cualquier otro tipo de pago, de valor llave en mano, prohíbe la firma de pagarés, que eso era algo también muy común, bien que para asegurarse el cobro, además de tener el contrato, la persona, el locatario, le firmara pagarés al locador, que suele ser el titular del inmueble, puede no serlo. Respecto de los plazos, también innovó la ley nueva, la 27.551, y llevó el plazo mínimo. El contrato de locación tiene plazo mínimo y plazo máximo. El plazo mínimo es de 36 meses para la locación de inmuebles, 3 años, en realidad dice el código, y tiene un valor máximo o un plazo máximo que es de 20 años en el caso de inmuebles para uso de vivienda y de 50 años para inmuebles de uso comercial. Ustedes preguntarán, ¿50 años se suelen hacer contratos de 50 años? Sí, se suelen hacer contratos de 50 años. Yo he visto de 50, he visto de 30, inmuebles donde el locatario tiene que hacer muchas modificaciones, una inversión muy grande. Imagínense, no sé, una estación de servicio o alquilo un edificio el cual lo tengo que renovar todo para montar ahí una fábrica, para montar una planta, para algo. Capaz que tengo que hacer una inversión que es el 30-40% del valor del inmueble. Bien. Y no quiero comprarlo porque no quiero indisponer la cantidad de dinero que vale ese inmueble. Bueno, entonces se hacen contratos a 30 años, contratos a 50 años. Había recuerdo haber visto uno de una estación de servicio, donde tenían que excavar, poner los tanques, montar la estación de servicio, y obviamente era un costo que no se puede recuperar en un contrato de 36 meses, entonces eran contratos que se hacían a 50 años.
Este plazo mínimo, este plazo de 36 meses, no rige, por ejemplo, para los alquileres vacacionales, para cuando el alquiler es para algún tipo de exposición, para cuando sea una sede de una embajada, un organismo internacional o algo. Son excepciones que tiene el código. En nuestra ciudad lo vemos básicamente con el contrato cuando el inmueble está destinado a turismo, ¿no? Ahí es donde tenemos siempre plazos mucho menores que estos. Si hablamos de las obligaciones de las partes, vamos a tener entre las obligaciones del locador, la más importante es la de entregar la cosa, bien, la de conservar también la cosa con apta para el destino que se le hubiera dado en el contrato. La obligación de conservación es del locador, porque el bien, una vez finalizado el contrato, sigue siendo del locador, bien. De hecho, hasta el código prevé la posibilidad que, ante el caso de realizar reparaciones urgentes, el locatario pueda intimar al locador para que las realice y en un plazo de 24 horas, si no las hiciera, hacerlas él, el locatario, y después descontarlas del precio de la locación. Esto tienen que ser reparaciones urgentes, es decir, tienen que ser cosas necesarias para el uso y goce del bien, sin las cuales no podría usarse y gozarse. Por ejemplo, no sé, se me rompió el techo y entra una cantidad de agua que hace imposible usar el inmueble, una cañería de agua, una cañería de gas que hace que el inmueble no se pueda usar para el destino para el cual fue locado, pero tiene que tratarse de reparaciones urgentes. Si no fueran urgentes, el código establece otro plazo, que es el de 10 días, a partir de la recepción de la intimación y demás. ¿Qué más? Tiene que pagar las mejoras que se hubieran hecho al inmueble. Cuando hablamos de mejoras, después lo vamos a ver, esto hablamos de mejoras necesarias, bien, no las mejoras suntuosas, las mejoras que hacen más lujosa, entre comillas, el inmueble. Si fuera una casa, en ese caso no está obligado a pagarlos. Sí, las otras mejoras, ¿por qué? Porque después son mejoras que van a quedar para el locador. Bien, no está obligado a compensar la pérdida de luminosidad del inmueble. Sí está obligado el locador a pagar, por ejemplo, las expensas extraordinarias, no así las ordinarias, que son a cargo del locatario. Yendo a las obligaciones que tiene el locatario, podemos hablar de la prohibición de variar el destino, esas que les decía cuando arrancamos con esto. El locatario le está prohibido variar el destino de la cosa. Si yo les alquilo un inmueble para vivienda, ustedes no pueden poner un comercio, bien, en ese lugar, salvo que haya, desde ya, acuerdo de partes. Obligación de conservación de la cosa en buen estado, más allá de la obligación de conservar la cosa para que pueda seguir siendo utilizada conforme al destino establecido en el contrato que hablábamos del locador, el locatario tiene la obligación de conservar en buen estado el inmueble, bien, salvo el deterioro que se produzca por el uso normal y racional de las cosas. Si no, tiene obligación de conservar la cosa en buen estado, de mantenerla en buen estado. Bien, el pago del canon locativo, el pago del precio, el pago del alquiler, lo llamaríamos con un lenguaje más común. Bien, esa es, digamos que, la segunda principal obligación. Pago del alquiler, que también tiene una modificación en el caso de la ley nueva. La ley nueva, le digo yo, la ley es de 2020, si mal no recuerdo. Ahora se está debatiendo en comisión, en diputados, sí, una nueva ley de locaciones urbanas, pero la verdad es que todavía hay un montón de proyectos presentados y no se han puesto de acuerdo en cuál de esos proyectos es el que se va a llevar a votación, ni de la oposición ni desde el oficialismo. Le decía, el locatario está a cargo del pago de las expensas, bien, salvo que se pudiera convenir otra cosa. Esto se puede convenir de otra manera, bien, pero si no, las expensas comunes van a estar a cargo del locatario y las expensas extraordinarias van a estar a cargo del locador. Todo lo que sean gastos habituales van a estar a cargo del locatario y todo lo que sean gastos extraordinarios van a estar a cargo del locador. La otra obligación importante es la de la restitución de la cosa a la finalización del contrato. Respecto del tema del desalojo, les decía, la ley prevé
actualmente que en el caso de falta de 2 o más alquileres, de 2 o más mensualidades, hay una obligación antes de iniciar el juicio de desalojo de intimar a la parte deudora por el plazo de 10 días. Cumplida con esa intimación, sí se puede iniciar el desalojo, pero es una intimación que prevé la ley, es una modificación también que la verdad es que no sirve de mucho, sino para darle 10 días más en general al inquilino renuente al pago de la locación y que no solo no paga la locación, sino el valor locativo, sino que no quiere irse del bien, no quiere dejar el bien en el caso de los inmuebles. Respecto de la sublocación, que la ley anterior antes estaba en principio prohibida, ahora la sublocación está en principio permitida, salvo que se hubiera pactado lo contrario, con lo cual van a ver que casi todos los contratos de locación ahora establecen la prohibición de sublocar, es decir, de yo que soy locatario, que soy el inquilino, alquilarle todo o parte a otro. Bien, esa prohibición tiene que estar expresa en el contrato para que esto no se pueda llevar adelante. Si no estuviera expresa o estuviera por el contrario permitida, el inquilino puede alquilar una parte o el todo del bien a un tercero. Bien, no obstante, ahí el locador va a tener la posibilidad de reclamar el pago que hubiera pactado con su locatario, bien, tanto al locatario principal como al sublocatario. Bien, esto de la sublocación la verdad es que no se da mucho actualmente. La gente es temerosa de alquilar, imagínense que mucho más de que su inquilino, su locatario, le alquile a una tercera persona a la cual él no conoce. Bien, la extinción del contrato de locación en general se produce por el vencimiento del plazo. Si bien está prevista la resolución anticipada del contrato, en general esto se produce cuando se venció el plazo, ese plazo de mínimo de 36 meses, sin que esté prevista la tácita reconducción. ¿Qué es esto? Pasaron los 36 meses y las partes, el mes 37, el locatario decide pagarle el valor locativo, el locador lo acepta, no le pide que se vaya y esto puede continuar así por 2, 3, 4, 5, 6 meses. ¿Esto qué implica? ¿Implica la existencia de un nuevo contrato de locación? No, de ninguna manera. Implica que cada mes en el cual el locatario paga y el locador recibe el dinero, el contrato está prorrogado solamente por ese mes. Bien, en cualquiera de las partes va a poder, al término de ese periodo, reclamarle a la otra que se vaya. Es decir, no hay tácita reconducción del contrato. No es que porque yo pagué el mes 37 y el 38, entiendo que el contrato se extendió por otro plazo. Otro tema importante respecto del vencimiento del plazo contractual es, creo que algo hablábamos la semana pasada, el tema del fiador. Bien, cuando nosotros pedimos una garantía o un garante o un fiador, alguien que avale la obligación a la cual se sometió el inquilino, básicamente la del pago de los valores locativos, la del pago de los alquileres. Esto hay que tener mucho cuidado porque finalizados los 36 meses del contrato, suponiendo que lo hubiéramos hecho por el plazo mínimo, el fiador culmina ahí con su obligación, es decir, él va a tener que abonar en caso de que el inquilino, que es el deudor principal, no abone hasta el momento en que se extiende el contrato que firmó, esos 36 meses. Si pasaron y ya vamos por el mes 39, por el mes 40 y el inquilino no me paga, yo no voy a poder reclamarle al garante, al fiador, esos montos. ¿Por qué? Porque su obligación finalizó en el plazo que estaba establecido en el contrato, es decir, en el mes 36. Así que no le voy a poder reclamar posteriormente. Lo mismo que si hiciera una prórroga del contrato. Si yo estableciera una prórroga del contrato por una determinada cantidad de tiempo, tampoco, si el garante, el fiador, no suscribe esa prórroga del contrato, tampoco le voy a poder reclamar a él el cumplimiento de las obligaciones del locatario, del inquilino. Yo le hablo en estos términos para que sea más fácil la comprensión. En general uno está más familiarizado en el lenguaje cotidiano con el dueño y el inquilino que con locador y locatario, pero bueno, técnicamente es locador y locatario. Bien, se establece también la posibilidad de una resolución
una resolución por culpa de alguna de las partes y una resolución de común acuerdo. Bien, por ejemplo, el locador puede resolver el contrato si el inquilino, como les dije, no le paga 2 mensualidades previa intimación, porque no conserva la cosa con las obligaciones o como debiera conservarla, por el cambio de destino, si hubiera cambiado el destino, también es o el uso irregular de la cosa, conllevan la posibilidad del locador de resolver el contrato. El locatario, por ejemplo, puede resolver también si el locador no cumple con su obligación de conservar la cosa, es decir, la casa el inmueble tuvo tal deterioro y el locador no se hace cargo de ese deterioro, no realiza las mejoras necesarias para que la cosa siga siendo utilizable para el destino convenido. El locatario puede resolver el contrato imputándole la culpa, en este caso, al locador. Bien, y en caso de la existencia de vicios redivitorios, vicios ocultos, también, no sé, alquilé, estaba todo perfecto y de repente se me llena de 2 paredes de humedad, el ambiente tiene una toxicidad que es imposible, llueve agua del techo. Bien, ahí había vicios ocultos que le fueron ocultos al locatario al momento de suscribir el contrato. Bien, también el locatario puede rescindir anticipadamente el contrato, tiene que haber como mínimo transcurrido 6 meses del contrato, la ley lo habilita recién ahí, y si esta resolución se realizara dentro del primer año del contrato, tiene la obligación además de indemnizar al locador con 1 mes y medio de alquiler. Si ya hubiera pasado eso, tiene obligación de indemnizarlo con 1 mes de alquiler. ¿Esto para qué es? Básicamente, para que se utilice la Cámara del Plata, a veces pasa eso. Para que un contrato de temporada, para que un contrato en realidad de 36 meses no se transforme en un contrato temporario. Es decir, los valores, nosotros sabemos que no es lo mismo alquilar una casa por 36 meses, el alquiler, la mensualidad va a ser mucho menor que cuando el alquiler es por 1 mes o por 2, bien, o por 15 días. Y hay veces que la gente hace un contrato por 36 meses, pasó todo el verano y se quieren ir. Bien, y ahí el locador se queda con el inmueble vacío sin poder cobrar el precio de la locación, el valor locativo. Bien, y el locatario se aprovechó de que le pusieron un precio de un contrato de 36 meses cuando en realidad el contrato era temporario. Bien, por eso la ley prevé el pago de esta indemnización. También prevé la posibilidad de revocación anticipada dentro de los últimos 3 meses del contrato. Cuando faltaran 3 meses para vencer el contrato, cualquiera de las partes puede citar a la otra a los efectos de ponerse de acuerdo, bien, para la renovación. Si no hubiera renovación, si no hubiera acuerdo, el locatario puede rescindir en ese momento el contrato de manera anticipada, pero bueno, el plazo es un plazo pequeño, es un plazo de 36 meses, nada más. Estoy viendo acá el código a ver si hay alguna cuestión más. No, en principio no tenemos más. Esto fue un breve resumen de los 2 contratos quizás los más importantes que tiene nuestro Código Civil y Comercial. Mañana les estoy subiendo contrato de obra, contrato de servicio, que es sobre el cual vamos a trabajar la semana próxima. Chao, hasta luego.